exposición Balegur es la culminación de un proyecto que comenzó en 2012 por la unión de ciertas vivencias y casualidades en la vida de Joseba Mercader. En un contexto global de creciente sensibilidad por la contaminación marítima en el País Vasco y en el mundo, con una sociedad cada vez más concienciada sobre la necesidad de limitar el uso del plástico, apareció una enorme ballena en la playa de La Concha que parecía traerle un mensaje. Desde entonces, Joseba ha utilizado el símbolo de la ballena para encontrar un camino en su búsqueda de expresión artística, así como una forma de dar tributo a las ballenas vascas extintas. El nombre de este proyecto, Balegur, está formado por dos palabras en euskera: bale, ballena, y egur, madera, dos ejes fundamentales sobre los que giran las obras. Las piezas aquí expuestas son el resultado de un proceso relativamente espontáneo. Joseba juega con los volúmenes y las formas, colocando maderas en un acto automático, intuitivo, dejando rienda suelta al azar en ocasiones. Así extrae la esencia de cada madera, una madera que a menudo llega a nuestra costa tras pasar largo tiempo a la deriva. Joseba no conoce su historia, pero intenta imaginarla. A pesar de su condición física, el artista acude a menudo a los lugares más recónditos de la costa guipuzcoana para seleccionar sus maderas. Allí, entre rocas y algas, se siente fuerte, libre. La búsqueda de materiales le obliga a olvidar el dolor y las miradas de las personas que no lo conocen. Plásticos, cabos, las horas pasan y los rígidos músculos de Joseba lo notan. En algunas obras añade su propia sangre como tinte para expresar el sufrimiento en el que vive. Su arte es para él una evasión y a la vez la voz que le falta. El autor les invita a palpar con sus propias manos estas obras, a sentir sus formas y a acariciar el amor y el dolor que estas piezas encarnan.